Y quiero hacerles una pregunta en el que me hacía al tratar de investigar con respecto a esta palabra. Y es, ¿todo creyente es un discípulo de Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Una persona que cree en Jesús es necesariamente un discípulo de Él? ¿Usted se considera un discípulo del Señor? Y si se considera un discípulo del Señor, ¿de qué manera podemos comprobar de que alguien es un discípulo o no es un discípulo del Señor? ¿Cierto? Porque tiene que haber alguna manera. No solamente porque digamos, sí, yo lo soy. Algunos piensan que porque vienen a la iglesia son discípulos, que porque están haciendo el discipulado, entonces son discípulos de Jesús, o porque creen saber más versículos que otros, creen que son discípulos, o porque tienen mucho tiempo en la iglesia, creen que son discípulos, o tienen mucho conocimiento acerca de la palabra, creen que son discípulos, y no es así. En el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 35 dice esto, palabras de Jesús. Leámoslo, Lucas capítulo 14, versículo 25 al 35. Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: ese hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra 20,000? Si no puede, enviará un delegado mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, el título de ese mensaje es ¿seguidor o discípulo? Porque el mismo Jesús, y digo esta palabra en el sentido correcto, o en el buen sentido. Y es que yo creo que aquí Jesús discriminó, ¿sí? O sea, Jesús aquí no metió a todos en el mismo saco. Jesús dijo, mire, pónganme cuidado, le dijo ¿a quién? A la multitud. Y Jesús les dijo, el que haga esto, o el que no haga tal cosa, no puede ser mi discípulo. O sea, no todo el que le seguía a él era discípulo de Jesús, eran solamente seguidores, ¿sí? Eran solamente parte de la multitud. Y Jesús dejó claro que solo algunos y aquellos que cumplen ciertos requisitos podrán ser sus discípulos. Y obviamente de plano podríamos responder ya a la pregunta que no todos son discípulos de Jesús. Muchos eran seguidores. Y perdónenme que lo diga, pero aquí en la iglesia y en cualquier otra iglesia hay muchos seguidores. Obvio, también hay discípulos. La pregunta es si somos discípulos del Señor o solamente somos seguidores. Creemos en Jesús, vamos a la iglesia y de ahí no más. Y yo creo que Jesús discriminó ahí quiénes eran verdaderamente sus discípulos, porque no todos los que le seguían. Eran multitudes quienes lo seguían. Más de 5,000 personas, ¿cierto?, que se registran en la Biblia en que Jesús predicaba, y habían más o menos esa cantidad de personas, o podrían haber habido muchas más personas que hacían parte de la multitud, que estaban allí siguiendo a Jesús, que hacían parte de la multitud. Y quiero hablarles precisamente primero acerca de los seguidores. ¿Quiénes son seguidores? ¿Quiénes son los que hacen parte de la multitud? Y usted mirará, o mejor a través del Espíritu Santo le guiará, si usted hace parte de los que siguen, de los que son multitud o de los que son discípulos de Jesús. Y yo creo que aquí vamos a mirar los requisitos que Jesús colocó para ser discípulo, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Me acompañan? Pero primero miremos cuáles son las características de las personas que hacen parte de la multitud. Y una característica, o la primera característica de la multitud, es que la multitud o los seguidores iban detrás de Jesús solo por lo que Jesús hacía o por lo que les podía dar.
Entonces iban detrás de Jesús porque, maravillosos los milagros que hacía Jesús. Y está, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 1 al versículo 2. Dice la Biblia: en algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. ¿Cuál era la razón de esa multitud de seguir a Jesús? Solamente porque Jesús hacía milagros o sanaba a los enfermos y le parecía de que era maravilloso ver a alguien haciendo todo eso. Tanto así era que esa multitud quería colocar a Jesús como rey. Lo querían obligar a colocarlo como rey, porque decían: mire, este hombre es capaz de multiplicar los panes, los peces, es capaz de multiplicarlo, coloquémoslo como rey. Y se unieron para colocarlo como rey. Y Jesús, al darse cuenta, entonces trató de evadir la situación, y eso está en unos versículos más adelante y en capítulo 6, en el versículo 14 y 15. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. ¿Por qué se retiró Jesús? Porque ¿cuáles eran las intenciones de ellos, de la multitud, al querer seguir a Jesús? Y las intenciones de esa multitud era solamente de que con no vamos a pasar necesidad. Si lo colocamos como rey, nos va a suplir todos los problemas. Después de ver de que multiplica los alimentos de esa manera, pues maravilloso, de que así sea. Y yo creo que Jesús era consciente precisamente de, como lo dice en la Biblia, de las intenciones verdaderas de la gente. Y mire lo que Jesús declaró versículos más adelante con respecto a toda esta situación. En el versículo 26 y 27 del mismo capítulo 6 del libro de Juan: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Y entonces Jesús sabía: mire, ustedes a mí no me están siguiendo. Ustedes, la razón de por qué me siguen no es porque han visto señales, sino lo que ustedes me siguen es porque les estoy dando de comer, les estoy proveyendo para sus necesidades, y por eso me siguen. Y Jesús sabía cuáles eran las intenciones de por qué lo buscaban. Apliquemos esto a nuestra vida y examinemos y preguntémosle a Jesús, al Espíritu Santo, si nosotros somos parte de esa multitud, si nos estamos comportando de la misma manera. ¿De qué manera usted se está acercando a Jesús? ¿De qué manera usted está buscando a Jesús? Y a veces es muy probable que la motivación al iniciar en búsqueda de Jesús, de conocer cada vez más de Dios, haya sido, pues tal vez, que Él responda a alguna petición en particular. Tal vez cuando usted llegó aquí a la iglesia, su motivación era que Dios restaure mi hogar. Tal vez al buscar usted a Jesús, usted decía: que Dios me resuelva y me ayude para cancelar esas deudas, que Dios me ayude para encontrar el hombre o la mujer de mi vida. Y lo digo, y seamos sinceros, pero yo creo que casi que la mayoría, todos llegamos aquí con una motivación parecida, ¿sí o no? Todos llegamos a conocer al Señor Jesús porque estuvimos en una crisis y queríamos que nos resolviera una crisis, ¿cierto? Iniciando no creo que esté mal. Creo que iniciando todos en algún momento hemos sido parte de la multitud. Pero si al pasar el tiempo usted sigue estando parte de la multitud, allí sí hay un grave problema. Si al pasar el tiempo su motivación no se ha ido depurando, su motivación al buscar a Jesús no se ha ido aclarando en que verdaderamente lo buscamos por lo que Él es y no por lo que me puede dar, si eso no ha ido aclarándose, esa motivación, hay serios problemas. Porque hay muchos que al conocer cada vez más de Jesús, su única relación que quieren tener con Él es que me provea, que me bendiga, que me dé. ¿Y sabe de qué manera nosotros comprobamos de que nuestra motivación es de que Él nos dé algo? Cuando Él no nos da nada.
¿cuál es su reacción? Cuando Él no le da lo que usted le está pidiendo, ¿cuál es su reacción? Inmediata. Se enoja, se desespera, porque su intención era eso, lo que le estaba pidiendo que me diera. Y mire, la Biblia dice de que Él va a proveer para estas cosas, que Él promete que será nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro escudo, ¿cierto? Él lo promete y Él lo va a hacer. Pero eso son las consecuencias de nuestra verdadera búsqueda hacia Él. Lo dice la palabra: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Es que nos hemos enfocado en las añadiduras y no en buscarlo verdaderamente a Él. Lo buscamos a Él por lo que estoy deseando que me dé las añadiduras. Y el Señor dice: no se enfoquen en las añadiduras, porque de que se las voy a dar, se las voy a dar cuando verdaderamente me busque. Cuando Él sea en esencia la verdadera razón de por qué venimos, de por qué cantamos, de por qué oramos, de por qué adoramos. Él es la verdadera razón y Él se encargará de todos los demás problemas. Claro, no está mal que en oración le pidamos al Señor, porque Él lo dice: pidámosle. Y no digo que esté mal y que a partir de ahora usted deje de pedirle. De ninguna manera, pídale. Y pídale al Señor cada una de las peticiones que usted tiene. Pero también comprométase delante de Él de que confía en que su voluntad se va a hacer efectiva. Porque confía que así como un sí de Él es tan bueno, también un no de Él también es bueno. Y que confía en su voluntad de que si Él dice no, es muy bueno. Si mi hijo quiere comerse o mi hija quiere comerse golosinas todos los días, pues yo le voy a tener que decirle no, porque sé que eso le va a perjudicar, pero ese es el deseo de ella. Y a veces nosotros nos comportamos así como niños: yo quiero eso, y el Señor dice: le va a perjudicar, le va a hacer daño. Y por eso un no de Él es muy bueno a veces, porque nos está evitando a veces meter la cabeza donde no deberíamos meterla. ¿Sabe otra característica de la multitud de los seguidores de Jesús? Es que estas personas por lo regular no permanecen en Jesús, no se afianzan, no están plantados, no están arraigados verdaderamente en Él, y les cuesta afianzarse en el Señor, y les cuesta poder tener pasos firmes en permanecer en Él, en permanecer en la palabra, y cuesta muchísimo. Y las personas que son multitud y seguidores así lo demuestran. En Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22 hay un ejemplo del famoso joven rico que dice: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de Él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya saben los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y es muy típico en las personas que son muy piadosas al Señor, van muy frecuentemente a la iglesia, incluso a veces hasta sirven en la iglesia. Dice: Señor, lo he hecho todo. Y el Señor le pide una cosa más. Y una de las cosas que por lo regular pide el Señor, que le pidió a este joven: muera aquello que es muy importante en su vida. Para él lo más importante era todo el dinero, por eso no lo siguió. Y por lo regular el Señor a veces le pide a algunas personas: muera aquello en lo que es más importante de su vida. Y ahí es donde muchos a veces se echan para atrás. Por eso muchos les cuesta establecerse y quedar plantados en el caminar en Dios. Y algunos, por ejemplo, consideran que como iglesia nosotros colocamos muchas trabas para que una persona pueda servir. Se quejan por el discipulado, que es muy largo, que son los domingos muy temprano, tener que madrugar. Porque es que a partir de que yo esté sirviendo en un grupo,
me van a exigir cumplimiento, me van a exigir devocional, me van a exigir venir a orar. Incluso algunos no se involucran a servir o estar en el discipulado, estar en el proceso de formación espiritual por el simple hecho de no tener que comprometerse, por el simple hecho de no tener que rendir cuentas, por el simple hecho de no tener que hacer algo de aquello que no quiero hacer. Pues mire que yo no me comprometo en la iglesia y nadie me está preguntando si oré o no oré. Nadie me va a poner en disciplina si no hago el devocional. Entonces, mejor no me comprometo para que no hayan esas exigencias. Y déjeme decir una cosa. Si tal vez usted piense así, bien pueda quedarse a seguir siendo parte de la multitud y esperar solamente los regalos de parte de Dios. No está mal, pero no pida más o no exija más. Pero si usted quiere las recompensas, entonces debería convertirse en un discípulo de Jesús. Y eso costará, y va a costar mucho. Va a tocar sacrificar muchas horas de descanso, va a sacrificar horas de sueño, va a sacrificar tiempo, recursos por el Señor. Y va a costar. A nadie le ha sido fácil. Y nosotros como iglesia seguiremos colocando requisitos cada vez más para servir al Señor. Cada vez más. Y no porque queramos poner obstáculos para que la gente sirva. Porque si no, Jesús estaría colocando muchos obstáculos para que lo siguieran. Y entre comillas, los requisitos, porque ahorita los vamos a ver, que Jesús pedía para ser discípulos no era cualquier requisito. No era, venga el domingo a las 8 de la mañana y sacrifique venir a las 8 de la mañana. Ese no era el requisito de Jesús. Y los vamos a ver que Jesús decía, niéguese a sí mismo, por ejemplo. Y entonces, si usted no es capaz de sacrificar esas pequeñas cosas, nosotros como iglesia siempre procuraremos ser una iglesia incómoda. Y permítame expresarle y aclararle el significado de ser una iglesia incómoda. Cada vez nos preocupamos por ser una iglesia cómoda, porque cada vez que usted venga a una reunión, tenga un espacio limpio, aseado, con un buen ambiente, que haya buena música, haya buena ventilación, y cada vez nos vamos a procurar porque haya comodidad en ese sentido, que haya parqueaderos, que haya gente que nos acomode, que le dé bienvenida. En esa comodidad y lo queremos hacer siempre. Pero en la incomodidad que yo me refiero es que cada vez más como iglesia nosotros vamos a querer incomodar a la gente para que no se quede quieta en un solo lugar, para que la gente no se sienta cómoda en un solo puesto. Y siempre va a tener y va a haber aquí en la predicación, en los grupos, y siempre que nos escuche, diciéndoles y exhortándoles y motivándoles para que entonces puedan crecer en el Señor y no se queden quietos en un solo lugar, sino que puedan dar y entregar. Bienes que un tiempo y por un tiempo vinieron, se sentaron, recibieron, fueron restaurados, pero después del cabo de un tiempo es necesario empezar a crecer, y eso es lo que Pablo recomendaba. Y Pablo decía, dejen ya las cosas básicas acerca de Jesús, más bien crezcan en la madurez del conocimiento del Señor, crezcan cada vez más, porque esos son verdaderamente los discípulos. Siempre procuraremos ser una iglesia incómoda en ese sentido, que usted no sea parte de la multitud. Vamos cada vez más a presionarlo, a pellizcarle y a apoyarlo para que usted se incomode y empiece a servir y empiece a discipularse y empiece a ser otros discípulos. En ese sentido lo vamos a hacer porque es nuestra responsabilidad. Jesús nunca nos dijo a nosotros, hagan seguidores. En Mateo capítulo 28, 19, 20, que es el versículo insignia de nuestra misión como iglesia, Él nos dice, por tanto vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese es nuestro propósito como iglesia, hacer discípulos. Queremos ser una iglesia grande, pero no grande necesariamente porque haya mucha multitud, sino porque haya muchos servidores, porque haya muchos discípulos, porque queremos que esta deje de ser una iglesia, a ver si la palabra es correcta, centralizada. O sea, me refiero en el que solo vivimos la presencia de Dios el domingo aquí en la reunión, sino que aquí es el momento en el que nos venimos a recargar, a reforzarnos, a llenarnos de su presencia, a escuchar dirección. Pero el lunes salimos a trabajar y vamos a impactar a nuestro compañero de trabajo, vamos a impactar a nuestro jefe, a nuestros clientes, a las personas que tenemos alrededor. Vamos a impactarle de lo que Jesús ha hecho en nosotros, con nuestra propia vida, y hacer discípulos. Pero no solamente para que escriban en el Facebook, yo creo en Jesús. Porque a veces le pregunto a una de las personas, vaya a la iglesia, vamos, lo invitamos. No, tranquilo, yo creo en Jesús. O le dicen a uno, mire que yo nunca los he olvidado. Y uno dice, bueno, magnífico, gracias por el detalle, pero eso no ayuda en nada. Para nada ayuda que nunca nos haya olvidado. Lo que Jesús está buscando es discípulos. Entonces mi pregunta es, ¿usted hace parte de la multitud? ¿Está buscando solo a Jesús por lo que Él hace, lo que me pueda dar? ¿Está buscando a Jesús solamente por las bendiciones que deseo? ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Jesús, ten misericordia de nosotros, sánanos, somos leprosos. Jesús le dijo, vaya, preséntense al sacerdote. Y fueron de camino, y en el camino fueron sanos, y solamente uno regresó para darle la gloria. El resto solamente fue en busca de su bendición, de su sanidad. Es muy triste. Y pues ya con el tiempo que lleva la iglesia y con el tiempo que llevamos sirviendo en el Señor y estando en sus caminos, a veces es muy triste como muchas personas, después de recibir una bendición de parte de Dios, quedan engolosinados con esa bendición y pierden la oportunidad de ser un discípulo de Jesús. ¿Qué le parece si mencionamos y pasamos a otro punto, porque hay mucho silencio, acerca de qué es lo que hace a una persona discípulo de Jesús? ¿De acuerdo? Según los requerimientos del mismo Jesús, no según los requerimientos de Iglesia Familia de Dios, del pastor, que se nos ocurrió, se nos inventó. No, según los requerimientos de Jesús. ¿De acuerdo? Si no les gustan, les parecen muy exagerados, lo que sea, no se arme el lío con nosotros, ármese el lío con el Señor. ¿Listo? ¿Ok? No vaya a formar problema. El primer requisito que colocó Jesús es que debemos colocarlo a Él en primer lugar. Los verdaderos discípulos de Jesús lo colocan a Él en primer lugar. A ver, y eso no basta solamente con decir, Señor, tú eres lo más importante en mi vida. No es solamente decirlo, es bueno que lo diga. Pero otra cosa es que en realidad Él sea lo más importante en mi vida. En Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesús lo dijo. Si alguno viene a mí, póngale cuidado, vamos a leerlo despacito, ¿le parece? Si alguno viene a mí y no sacrifica, ¿qué es sacrificar? Morir, matar, deshacer. Si no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús acá? Mire, si el amor por su cónyuge es mucho más que el amor que usted me tiene a mí, ahí hay un grave problema. Si el amor que usted tiene para con sus hijos es mucho más grande que tiene para con el Señor, ahí hay un grave problema. Si el amor para con sus padres es mucho más grande que el que tiene para con Jesús, ahí hay un grave problema. Eso significa que sí o sí
tenemos que bajar a esas personas del primer lugar donde los hemos colocado al puesto que se merece cada uno. No significa que no los ame. Yo amo a mis hijos y los quiero, pero precisamente por ese mismo amor los dejo en el lugar en el que les corresponde a ellos. Y es en el segundo. Y el primero a quien le corresponde, incluso por la misma seguridad de ellos. Porque que Dios me guarde colocarlos a ellos por en primer lugar y Dios tenga que removerlos a la fuerza para que Él sea lo primero. Porque la Biblia dice que Él es celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Ser discípulo implica renunciar a ese amor que para nosotros es muy importante. No es dejarlos de amar, tampoco me llegan a ese punto, sino es darles el segundo lugar, porque el primero es, ¿para quién? Para el Señor. No hay de otra. Es para Él. Así que lo que el Señor está mencionando aquí es que nada ni nadie debe estar en primer lugar. Dios es el único que ocupa el primer lugar. En Lucas capítulo 14, 33 también menciona esto. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, es bueno que lo diga, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Para aquellos que aman demasiado el trabajo más que al Señor. Para aquellos que tienen como excusa que no pueden servir al Señor porque trabajan demasiado. No pueden ser mi discípulo. Lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. ¿Cuál es su excusa para no servir al Señor? Para no comprometerse. Piénsela, la que sea. Esa excusa que usted está pensando ni siquiera es válida. No es válida ni siquiera delante del Señor. No hay nada que pueda ser una excusa para venir y decirle, Señor, no, seguirte a ti, no. El que no renuncia a todos sus bienes, ¿eso qué implica? ¿Que tenemos que a partir dentro de 8 días traer todas nuestras propiedades aquí a la iglesia? No. Ni vamos a levantar ofrenda especial. Lo que implica eso es que su fe, su confianza no está puesta en sus bienes, sino que su confianza y su fe está puesta es en el Señor Jesús. Jesús dijo, miren las aves que no trabajan, pero el Señor las alimenta. El Señor se preocupa por alimentarlas. ¿No valen ustedes más? ¿De dónde viene su provisión? ¿De su trabajo o de Dios? Entonces, no importa si tiene o no tiene trabajo. Que el trabajo falte, que nunca falte Dios. Porque Él es su proveedor. Él es el que trae provisión. Y lo hará o con otro trabajo, o lo hará con unas personas, o lo hará con un negocio, o lo hará con lo que sea. Pero la provisión viene de Él. Y nunca ponga su confianza en su empresa, ni en su negocio, ni en su trabajo, ni en la cuenta de su banco. Ponga su confianza es en el Señor. Y solo los que pueden hacer eso, que renuncien a poner su confianza en ello, entonces son verdaderamente discípulos. Ve que los requisitos de Jesús son mucho más complicados, ¿sí o no? El segundo requisito que Jesús colocó con respecto a esto era morir al yo. En Mateo capítulo 16, 24, 27 dice esto. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Morir a sus sueños y a sus deseos, a lo que usted anhela. A ver, yo no creo en un Dios, ni la Biblia lo hace referencia en el que, mire, todo lo que usted esté pensando lo voy a anular y le voy a imponer esto. No. Porque incluso lo que usted desea y lo que sueña, eso no lo colocó el diablo. Lo colocó Él, ¿sí me hago entender? Esos deseos que tal vez hay allí, los coloca Él. Lo que sí el Señor dice en su palabra es que, mire, mis pensamientos son mucho más grandes que los suyos. Y mis caminos son mucho más grandes que los suyos. O sea, lo que usted piensa, lo que usted anhela, no es nada comparado con lo que yo sí puedo hacer.
Entonces usted escoge hacer lo que usted quiere o hacer lo que yo quiero. ¿Sí me hago entender? Porque lo que yo quiero es mucho más grande de lo que usted está pensando. Entonces, si el negocio está así planteando y usted es un buen negociante y un poquito inteligente, usted dice, no, pues me voy por el mayor recompensa. Mis caminos son mejores que los suyos. Usted dice, Señor, es que se hagan las cosas así. Y mire que los míos son mejores. Yo creo que se deben hacer así. ¿Cuál escoge usted? Pues yo prefiero tu voluntad, Señor. Y es negarnos a nosotros mismos, morir. Ni siquiera podemos colocar nuestras metas, ni nuestros sueños, ni nuestros deseos encima de buscarle a Jesús. Preferimos ser un discípulo. Y esto implica negarse a sus derechos. Negarse incluso a esos deseos que fueron legítimamente puestos por Dios. Pero incluso ser capaz de renunciar a ellos por querer hacer su voluntad. Por querer hacer lo que a Él le place. ¿De acuerdo? La primera, que lo coloquemos en primer lugar. La segunda, morir a nuestro yo. La tercera, es no mirar atrás. Dice en Lucas capítulo 9, versículo 61 y 62. Mire lo que dice. Otro afirmó, te seguiré, Señor. Alguien le dijo al Señor, Señor, te voy a seguir, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Imagínese como complicado. Pues Señor, nada más es cuestión de uno ir a despedirse. Un momentico. Y el Señor dijo, el que coloca la mano en el arado y mira para atrás no es digno, ¿sí?, para entrar al reino del Señor. ¿Ustedes saben qué es el arado? ¿No saben qué es el arado? El arado pues era antiguamente los dos bueyes, ¿cierto?, que estaban unidos por el yugo, y allí se desprendían como dos troncos en el que tenía una punta afilada para levantar la tierra. Y entonces los bueyes empujaban y el agricultor colocaba su mano en el arado, que es esa herramienta, y la tenía que presionar duro precisamente para ayudar a levantar la tierra y poder cultivarla. Entonces lo que Jesús está diciendo, mire, aquel que pone la mano en el arado y empieza a mirar para atrás no es digno de serlo, porque el que coloca la mano en el arado tiene que estar pendiente hacia dónde van, porque si no hace un jeroglífico ahí en el terreno, lo va a tener que saber exactamente. Entonces el que pone la mano en el arado, el que dice voy a seguirte, Señor, pero después se mira para atrás y se va, ese no es digno de seguir al Señor, de ser su discípulo. Y el mismo Jesús lo dijo. Un ejemplo también en el Antiguo Testamento es con la esposa de Lot, ¿no? Por querer añorar mucho su vida antigua, por querer añorar demasiado lo que vivía antes de conocer al Señor, terminó perjudicando su propia vida. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan comprometido usted está con el Señor? Y escuchaba esto en una predicación y una vez lo había leído hace mucho tiempo en un libro. Pero estar involucrado y estar comprometido son dos cosas completamente diferentes. Y la mejor manera de graficarlo, y no es un ejemplo mío, es un ejemplo copiado, pero la mejor manera de graficarlo es con este ejemplo. La gallina y el marrano en la bandeja paisa. La gallina coloca su huevo para hacer la bandeja paisa, ¿cierto? Está involucrada en el asunto, pero no sacrifica su vida para ello, solamente coloca el huevo. Pero para que se coloque el chicharrón en la bandeja paisa, el marrano tiene que sacrificar su vida. Eso es compromiso, ¿sí? Esa es la diferencia. Hay una diferencia en estar involucrados y otra en estar comprometidos. Comprometidos significa estar dispuesto a sacrificar nuestra vida. Y no me refiero a morir físicamente, me refiero a sacrificarme por el Señor y sacrificarme por su obra. Sacrificarme. Pero es que muchos pretenden vivir un evangelio muy light. Algunos solamente es porque el domingo y listo, con eso es suficiente. No, con nada más con que vaya el domingo ya es suficiente. Y viven el evangelio así, light. Mateo 19:29 dice así. Mi pregunta aquí también digo, y es porque el Señor nos pide este nivel de compromiso. Mateo 19:29 dice esto: y todo
Ponle cuidado. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, ¿recibirá cuánto? 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿De qué manera podemos nosotros ganar más? Cuando estamos dispuestos a renunciarlo todo, renunciar a más. De esa manera usted gana más. Usted no gana aferrándose más a las cosas. Usted gana sacrificándolas, sembrándolas y entregándolas para el Señor. Y entonces de esa manera es que recibirá recompensas 100 veces más, dice el Señor. Aquellos que estuvieron dispuestos a sacrificarse y convertirse en discípulos para el Señor y no solo en seguidores. Yo no sé si también sea su deseo de querer ser discípulo del Señor, de querer estar comprometido y no solo involucrado en la iglesia, sino comprometido. Así que si usted tal vez hasta ahora se identifica, y es bueno hacerlo, si usted hasta ahora se identifica y dice: Señor, mire que yo he sido parte de la multitud, Señor, mira que yo he sido te he buscado a veces por una motivación que no es la verdadera, o Señor, tal vez yo no me he podido afianzar correctamente delante de ti, Señor, no he podido afirmarme. Ayúdame, Señor, a partir de ahora. Pídale perdón al Señor y dígale: Señor, ayúdame ahora a poder ser un discípulo tuyo. Y que este año sea un año en el que usted se pueda comprometer con el Señor. Y no sea un año de más dilaciones. Es un año en el que si lo hace, de seguro recibirá la recompensa que el Señor promete en su palabra. De seguro. Comprométase y sea un discípulo como el Señor. Y dígale: Señor, ayúdame a morir al amor de aquellas cosas que tengo en primer lugar. Y ayúdame, Señor, a morir a mi propio yo. Y ayúdame, Señor, también a renunciar a todo, a no poner mi confianza en mis bienes, Señor, sino a poner mi confianza en ti. Ayúdame, Señor, incluso a no mirar hacia atrás y no añorar el pasado, más bien mirar hacia el frente, que mejores cosas vienen. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y oremos al Señor. Y usted le diga: Señor, como primera medida, si se identifica tal vez parte de la multitud, y si así lo es, sea sincero con el Señor y pídale perdón. O si tal vez usted está confundido y dice: tal vez sí, tal vez no, dígale al Espíritu Santo de que traiga ese convencimiento a su vida, a su corazón, y que le ayude cada vez más a esforzarse, a entregar, a sacrificarse por Él. Si Él dio su vida por nosotros, ¿qué vamos a escatimar nosotros en entregarle a Él nuestra propia vida? Si Él murió por nosotros, ¿por qué no vamos a vivir para Él?